Muchísimas gracias, señor presidente. Saludar a todos los integrantes de la comisión por su intermedio. Agradecer la invitación al defensor nacional, quien por razones laborales debió excusarse, y plantear de alguna manera, yo diría que bastante en sintonía con lo que ha planteado el profesor, la explicación del plazo de 12 horas, ¿cierto? Se origina en el año 2008, precisamente ante una dispersión jurisprudencial respecto de qué debía entenderse como tiempo inmediato, ¿no? Y entonces teníamos jueces que entendían por tiempo inmediato a algunos minutos, algunos breves horas, y otros le daban una extensión mayor. Y lo que debiera estar, y esto es importante porque estamos hablando de situaciones de excepción, ¿no? Una especie de degradé en que el acto se comete y vamos avanzando y extendiendo el tiempo en que estamos habilitando a los funcionarios policiales o incluso a particulares, pero facultativamente, ¿verdad?, a detener. Y lo que estaba detrás es un poco lo que ha planteado el profesor Winter, es decir, la jurisprudencia que pudiéramos llamar más razonable es aquella que construyó la idea de la persecución penal ininterrumpida. Es decir, efectivamente parece un poco arbitrario el que uno pueda decir, mire, si usted está persiguiendo y no ha interrumpido esa persecución, todos los actos que está realizando tienen por finalidad llevar a la posibilidad de detener a un sujeto determinado, uno le diga, mira, esto se acaba a las 6 horas, a las 7 horas, a las 8, a las 24, a las 36 o a lo que sea. Es decir, eso, y hay que decirlo de esta manera, se adoptó el 2008, insisto, por el riesgo de dispersión, se discutió muchísimo si eran 2, 4, 6, 8 y se llegó a 12, y la verdad es que el criterio razonable es precisamente el de una persecución penal ininterrumpida. Porque lo que importa aquí, y por eso es importante tener a la vista que esta es una situación de excepción, es que cuando se rompe la continuidad de la persecución penal, a lo que volvemos es a la regla general. Y la regla general por la cual una persona puede ser privada de su libertad es por la existencia de una orden de detención. Entonces, lo que tenemos que hacer tocarse, ¿cierto?, pero distinguiendo con mucha claridad, es cuando lo razonable es proceder a solicitar una orden de detención y cuando es posible evitar obtener esta orden judicial de detención, escrita o verbal. Nunca se olviden que en Chile tenemos órdenes judiciales de detención verbales que son excepcionales en el contexto latinoamericano a lo menos, y por lo tanto uno debiera entender que solo hay flagrancia cuando se mantienen condiciones de inmediatez en el inicio de la persecución, ¿verdad?, y un cierto grado de ostensibilidad de los antecedentes que va adquiriendo fundamentalmente la policía para poder llegar a determinar quién es el sujeto a detener específicamente, ¿no? Y eso no debería tener un límite temporal. Eso, lo que debería evaluarse precisamente por el tribunal es si efectivamente este acto en que se adquiere cierta información se produce, como lo dice aquí en varias partes el texto, y que se desprende de la Constitución. No se olviden que la Constitución habla del que es sorprendido, es decir, algo que resplandece, que es autoevidente. Bueno, cuando yo tomo conocimiento de esto en un tiempo inmediato y de allí en adelante realizo una serie de actos investigativos, todos ellos ininterrumpidos, destinados a la detención, uno debería decir, esto no debería tener un límite de tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo esto cambia? Cuando la persecución penal se interrumpe. Es decir, cuando yo dejo de hacer actos investigativos tendientes a la detención de este señor, porque allí volvemos al régimen normal de investigación, que supone probablemente algún grado de comunicación de la policía con el fiscal, la determinación de otros actos investigativos de corroboración o colaterales que me puedan mejorar la información que puedo obtener en este contexto. Bueno, y si ahí se determina ahora quién es específicamente esta persona, lo que corresponde es pedir una orden de detención, es decir, volver a la situación anterior. Entonces, este tránsito natural entre una persecución penal basada en una inmediatez, en una ostensibilidad que se prolonga en el tiempo, debiera cortarse solo cuando esa persecución penal se interrumpe. Establecer un plazo
ustedes tienen la libertad de hacerlo, muchos países lo hacen, pero establecer un plazo por ley es un acto de absoluta arbitrariedad, digamos. No obedece a ningún criterio. No hay ninguna razonabilidad lógica ni jurídica en decir, mire, estos son 24 horas, 18 horas, 20... No hay ninguna razón para decir. De hecho, uno de mis comentarios, ya metiéndose en la lógica del plazo, es que básicamente la idea que uno debiera preguntarse, o lo que un parlamentario debiera preguntarse, creo yo, es ¿cuándo este plazo de 12 horas, que fue bastante discutido, en el entendido que ustedes quisieran fijar un plazo? Yo estoy con el profesor Binder de que no se debería fijar un plazo, más bien habría que redactar este criterio de continuidad de la persecución. Pero si ustedes optaran por la decisión de fijar un plazo, tener en cuenta esto de que es un plazo que tiene un carácter más o menos arbitrario, pero segundo, si ya nos estamos metiendo en el tiempo de horas, ¿verdad?, de cuánto, o por qué llegamos a 24 horas, la pregunta que hay que hacerse es otra. ¿Cuál es la evidencia empírica, antecedentes comprobables, no simples opiniones, que permiten sostener que aquel plazo que se fijó en el año 2008 hoy día dejó de ser un plazo razonable, proporcional y necesario para detener? Porque usted comprenderá que como esto es arbitrario, yo le podría decir, mire, a mí me gustarían 36 horas, a mí me gustarían 48. Entonces, la pregunta es previa, es, bueno, dígame primero por qué este plazo de 12 horas hoy no satisface las pretensiones de la persecución, en un contexto, que permítanme también decirle, en un contexto muy diferente al del 2008. Probablemente teníamos ciertos grados de tecnología, pero los grados de tecnología que existen hoy día permiten a la policía probablemente rápidamente llegar a un conjunto de registros audiovisuales, fotográficos, videos, seguimientos de patentes, que no existían en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, entre comillas, pareciera al revés, que ese plazo de 12 horas hoy día se puede maximizar de mejor manera, ¿no? En el entendido que se fijara un plazo. Yo insisto, y en eso estoy con el profesor, que aquí lo que debería ponerse aquí es una cláusula vinculante para el juez respecto de que tiene que pronunciarse sobre este hecho de la continuidad de la persecución, de que esta es ininterrumpida. A mí me parece que sería el contexto. Respecto de las modificaciones del 83, yo creo que va a ser importante escuchar al Ministerio Público, porque más allá de que una u otra introducción, de nuevo, en un régimen excepcional, la regla general de nuestro código establecida en la Constitución, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el Código Procesal Penal, es que quien dirige la investigación es el Ministerio Público. Y por lo tanto, los actos autónomos de investigación son excepcionales. Pero ¿qué me llama la atención a mí? Y que de nuevo me hace formularme una pregunta, que yo espero ustedes logren una adecuada respuesta, es aquellas normas que se proponen aquí, de modificación al 83, si uno las mira en abstracto, uno puede decir, bueno, resultan sensatas. Pero entonces yo le podría decir a usted, entonces tendrían que regularse normativamente todas las instrucciones generales que el Ministerio Público dicta para la investigación de determinados delitos. Porque si ustedes se fijan, básicamente aquí lo que se está haciendo es tomar la letra C del 83, que permite recopilar evidencia a la policía en contextos de actividad autónoma, ¿verdad? Y la circunscribe probablemente a las cuestiones que hoy día son más valiosas. Efectivamente, el registro que yo tengo una fotografía de un video, etcétera. Pero eso lo podría hacer, y lo hace, ordinariamente el Ministerio Público a través de sus instrucciones. Y aquí llamar un punto, y con esto ya voy culminando, señor presidente, es que es razonable entender entonces que la extensión de estas facultades autónomas reconocidas en el artículo 83, la mejor manera de regular, fíjense, el cómo hacer, porque incluso aquí hay cómo se deben resguardar estos registros, el recibo, o sea, ya está hablando de la operatividad. ¿Es razonablemente lógico poner eso en una regla legal? ¿O como hasta hoy día sigue operando, que es que el Ministerio Público tiene la facultad, conforme al 87, ¿cierto?, de regular por vía de instrucciones generales o particulares el cómo se desarrollan estas actividades investigativas autónomas? A mí me parece que es mucho más flexible, de mucho más fácil modificación, y para ponerlo en términos de lo que estábamos hablando, la diferencia del 2008 a este año, y muchas veces mucho más adaptable
a los cambios de la tecnología o de la disposición de información el que esto se haga derechamente a través de instrucciones generales del Ministerio Público. Entonces, no, si me permiten, puede sonar un poco excesivo, pero a mí me parece que esto es claramente innecesario. Es decir, porque además, si ustedes se fijan, trae probablemente aspectos de investigaciones muy particulares. Bueno, ¿y qué pasa con otras? Los portonazos, los robos por sorpresa, no sé, un conjunto de delitos que hoy día nos preocupan, que probablemente en el Ministerio Público también están regulados a través de instrucciones. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, traigamos esa instrucción y pongámosla aquí también en el 83. Eso, en general, señor presidente, por supuesto quedamos a disposición de la honorable comisión para las dudas o para eventualmente colaborar en el mejoramiento de las reglas de la propuesta.